Hoy nos vamos a trasladar de la ciudad de París hacia el suburbio de Montmartre. En ese momento, en el París en que estamos estudiando, era una salida de la ciudad. Si bien ya Montmartre era un suburbio dentro de la ciudad de París desde 1860, cuando había sido anexada por Osman y por el emperador Napoleón III, aún conservaba una cierta independencia y había una zona de Montmartre que todavía se consideraba que quedaba aislada. Era uno de esos suburbios característicos de nuestras ciudades, que siempre tienen ese carácter bohemio y que siempre son apetecibles para los pintores, para los artistas. Y en el caso de ciudades como Ciudad de México, pudiera tener Coyoacán o Lima, la parte de Barranco, o el Atillo en Caracas, o en Bogotá, la zona de Usaquén o de Chía. Son esos suburbios donde es más barato poder residir y donde al mismo tiempo se genera toda una cultura y una gremiación artística. Y por eso es importante para la ciudad de París lo que sucede en Montmartre. No solamente vamos a tener grandes pintores en la ciudad de Montmartre, como este cuadro que les estoy mostrando de París, de una vista de París desde la parte de Montmartre, pintado por Van Gogh, y es uno de los cuadros más importantes que nos muestra la visión que se tenía de lo que era París y de lo que era Montmartre. Van Gogh, un recién llegado a la ciudad, entiende que la ciudad de París es algo industrial, algo donde se ven las chimeneas, pero no es la parte artística que él está conocido. La relación de París con Van Gogh no es una relación muy estrecha. Van Gogh tiene una relación mucho más, es con Montmartre, y es donde llega con su hermano Theo a poder vivir y a poder residir. Entonces empezamos esta sesión con este hermosísimo cuadro de Van Gogh y nos vamos a trasladar ahora a ver los sitios donde vivían los pintores y por qué Montmartre se va a volver en ese sitio tan apetecido por todos los pintores. Y una de las razones principales, como dijimos, es porque es un suburbio. Al ser un suburbio, las rentas, los arriendos para estos pintores eran mucho más baratos que vivir en el centro de la ciudad de París. Y al mismo tiempo, en la medida en que quedaba por fuera, pues entonces estaban cobijados por unos impuestos más bajos o inclusive, como en el caso del absinthe, la gran bebida que todos ellos tomaban, era una bebida que estaba sin ningún impuesto en esa zona de Montmartre. Y al mismo tiempo, el prefecto de Montmartre, el quien había sido alcalde de Montmartre, que era en esas épocas había iniciado en manos de quien será más adelante uno de los grandes políticos franceses, Georges Clemenceau. Clemenceau será alcalde de Montmartre y tendrá unas políticas mucho más liberales. Montmartre había sido una zona radical. Montmartre había sido mucho más radical en esos momentos. Montmartre había sido la zona donde siempre se habían levantado en contra de una gran cantidad de cosas. Siempre la tradición y la leyenda cuenta que es en Montmartre donde se va a decapitar a Saint-Denis, a San Dionisio, es cuando lo van a decapitar. Y más adelante es en la época de la Comuna de París, donde el gran conflicto entre París y Francia nace es en la parte de Montmartre. Montmartre era mucho más abierta, Montmartre era mucho más liberal, y Montmartre va a querer, y sobre todo iniciando en las épocas de Clemenceau como su alcalde, va a iniciar una política de tener mucho más cabaret, mucho más restaurantes, mucho más cafés, porque es lo que quieren motivar en ese momento para que lleguen los artistas. Así como París tenía un plan estratégico, Montmartre también tenía un plan estratégico que hacía que este era el tipo de actividades que querían tener. Por cuenta de eso, Montmartre será de lo más retratado por estos artistas y lo en primera instancia serán los primeros impresionistas en llegar. Este, que como repito, no es uno de los impresionistas, Van Gogh. Van Gogh va a acogerse en Montmartre y Van Gogh y Montmartre van a tener una relación muy especial, especialmente porque está su hermano Theo. La relación de Van Gogh con el mundo no fue una relación fácil. Con Montmartre tampoco lo fue, pero sin embargo aquí vivió durante un tiempo y aquí pintó durante un buen tiempo.
Por eso pongo este cuadro un poco más en grande, porque podemos ver aquí unos trazos claramente impresionistas, pero con unos trazos de color más fuertes, que será lo que va a caracterizar la siguiente época postimpresionista o neoimpresionista, en la cual uno pudiera bien clasificar a Van Gogh. Y en esta zona entonces es donde empiezan a desarrollarse todos estos. Todos estos son unos buenos para la fiesta, son unos buenos para el trabajo y son unos grandes bohemios, grandes románticos, enamoradores. Y qué mejor que encontrarse todos los cafés que Montmartre va a empezar a entregarles y que van a empezar a tener. Como por ejemplo el Gato Negro, Le Chat Noir, ese primero de los bares de París que fue tan importante y que tenía todas las paredes dedicadas a Toulouse-Lautrec, otro de los grandes artistas de la época, otro de los que genera una especie de arte importantísima, que era el arte de los afiches, el arte de los pósters. Y ese es entonces lo que se va a concentrar alrededor de este nuevo café que se da en la ciudad, en París, en la zona de Montmartre, que conocemos como el Gato Negro, que es sin duda alguna, perdón, uno de los sitios más importantes donde se va a reunir esa bohemia parisina. Y el otro de los sitios también importante es el que se va a conocer como el tambugán, que es la pandereta, porque todas las mesas de este establecimiento estaban en forma de pandereta. Y en este sitio, los clientes regulares de este sitio van a ser Corot, Edouard Manet, Van Gogh, Dantin, y que va a estar atendido por una gran modelo que era conocida como Agostina Segatori, que estuvo trabajando en este bar y que todos naturalmente pasaban por manos de ella en algún momento y todos tuvieron la oportunidad de pintarla. En este caso vemos un cuadro de Van Gogh pintado de Agostina Segatori pintada por Van Gogh. Este sitio no duró mucho tiempo, fue reemplazado más adelante cuando lo cerraron, fue reemplazado por otro café que se conoció como el Cabaret de Cat Arts, que este era un cabaret que también quedaba sobre la avenida Clichy, en el mismo sitio donde estaba este, y había sido creado en 1893. Aquí se van a establecer nuevamente todos estos, esos diferentes sitios donde pasaban sus tardes, donde intercambiaban sus técnicas, donde intercambiaban y contaban, porque por más de que ellos eran unos competidores, siempre en todo caso eran unos referentes. La competencia fue fundamental para el desarrollo de todo este arte en París, pero esa competencia es la que les va a permitir precisamente mejorar el uno sobre el otro. Y es entonces cuando se va a desarrollar toda esa nueva escuela en todos estos cafés, donde además se van a juntar las diferentes artes y las diferentes ramas de la ciencia. Como por ejemplo en este sitio, que era el Café de la Nouvelle Athènes, el Café de la Nueva Atenas, que quedaba en Place Pigalle y era un sitio donde confluían los músicos importantes de la época, como por ejemplo Satie, donde es el pianista de este bar, es nada más y nada menos que Eric Satie, y aquí van a llegar todos estos pintores y van a pintar acá, pero se van a reunir y van a entender las complejidades artísticas de su época. Es en este Café de la Nouvelle Athènes donde va a pintar Degas uno de sus cuadros más preciosos, este cuadro que se llama Absinthe. Absinthe era lo que estaba tomando esta señora, que mira un poco desesperada y desconsolada su licor que se va a tomar, el absinthe, porque saben que es muy malo, porque era el opio de la época y porque era lo que había generado unos grandes problemas a todos estos pintores. Y este es uno de los cuadros más dramáticos de Gá en ese sentido, porque es el que está reflejando la actitud de esta mujer frente al licor que se va a tener. Ya hay otros cafés con nombres un poco más divertidos. Le Rat Mort, la rata muerta, que era uno de los sitios favoritos que quedaba también en Place Pigalle y era uno de los sitios preferidos de algunos pintores, como por ejemplo Picasso. Y Picasso tenía aquí muchos sitios porque Picasso no lo hemos visto llegar todavía. Picasso va a llegar en 1900 a París, atraído naturalmente por la Feria Exposición del año 1900. Todos van a llegar por las ferias exposiciones de diferentes años. Picasso llega en la de 1900 y se va a quedar no en París, Picasso se va a quedar en Montmartre y se va a quedar y va a tener también otro sitio favorito él, que va a ser otro cabaret en Montmartre también, que era el que se conoce como el Lapin Agile, el conejo ágil,
que realmente no era que se llamara el conejo ágil, sino que era el conejo pintado por un señor de apellido Agile, y con el tiempo se transformó su nombre y ya no se llamó el Lapin d'Agile, sino el Lapin Agile. Pero realmente el pintor de este cuadro, que está en la puerta todavía porque este sigue funcionando, el Lapin Agile, ese conejo pintado por este señor Agile. Y este era uno de los sitios favoritos de Pablo Picasso, donde todavía preservan algunas cosas de cuando Picasso estaba en esa época, y pintó uno de sus cuadros importantes en esta zona, este cuadro que se llama el Lapin Agile, que está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Estos otros jóvenes entonces empiezan a crear una nueva manera de buscar pintar y de buscar cotidianidad en la ciudad de París y en Montmartre para poder expresarse en los cuadros. Van a encontrar los cuadros urbanos, ya no solamente hay que salir al campo, sino que también lo quieren hacer en las ciudades mostrando otra serie de cosas. Y en la siguiente de las exposiciones impresionistas que van a desarrollar en 1877 es esa, van a poder desarrollar otra exposición de las impresionistas, y en esa Monet va a llevar uno de esos cuadros donde empiezan a mostrar ese tema urbano. Y ese tema urbano que fue tan cuestionado en su momento, la entrada de los trenes, la polución o contaminación que están mostrando los trenes en ese momento en la ciudad de París. Y en este cuadro, en la Gare Saint-Lazare, Monet toma la decisión de ir donde el director de la Gare y pedirle permiso para poder pintar y que cerrara en la estación durante un par de días para que él, un par de horas, perdón, para que él pudiera pintar y pudiera tener una tranquilidad de contemplar toda la estación. Es uno de los cuadros más importantes de Monet que está en el Museo de Orsay de París y que tiene naturalmente esta representación de ser esos primeros cuadros de mostrar ese complejo urbano. El siguiente entonces que tenemos es que durante esas exposiciones de los impresionistas van a llegar unos nuevos personas referentes a toda esta industria artística. Y uno de estos es Víctor Choquet. Víctor Choquet era un trabajador de impuestos que gustaba del arte y que le gustaba coleccionar arte, y que empiezan no solamente a conocerlos y establecer una gran amistad que será una de las bases fundamentales de todos estos jóvenes impresionistas y no impresionistas, que es que desarrollan una amistad con sus clientes y sus clientes terminan recomendándolos para los siguientes trabajos. Y Víctor Choquet después se va a establecer en América, y cuando muere Víctor Choquet, la mayor parte de sus cuadros van a terminar en las galerías en Estados Unidos. A la siguiente exposición, en el siguiente año, ya vamos a tener una serie de problemas porque todos los pintores están peleando entre ellos. Algunos no quieren que Cézanne participe por diferentes razones. Renoir fue el primero en dejar el grupo. Monet ya no estaba muy convencido de la utilidad de esta rebeldía, sí, que él podía hacer de pronto algo solo, que él ya tenía un cierto nombre y un cierto prestigio y no necesitaba el desgaste de un salón de estos. Van a traer una nueva pintora, una nueva mujer que no la conocían en Francia, pero que va a ser una de las pintoras impresionistas más importantes, que es Mary Cassatt. Mary Cassatt era una americana muy rica, de una familia muy rica. Su hermano, que lo hemos mencionado en otras sesiones en el curso de la historia de Nueva York, era el presidente de una de las compañías ferroviarias más importantes de la ciudad de Nueva York, y ella es una de las pintoras, y esta belleza de cuadro de mujer con un collar de perlas es pintado en la ciudad de París en 1879. Hoy está en el Museo de Arte de Filadelfia, pero es de los cuadros impresionistas que se desarrollan en ese momento. Las siguientes exposiciones impresionistas empiezan a cambiar un poco. Las divisiones entre todos estos ya eran muy grandes. Hay algunos que ya no se quieren llamar impresionistas, sino que por cuenta de eso empiezan a llamarse los divisionistas o los neoimpresionistas o los postimpresionistas. Pero todos estaban buscando nuevos referentes en el color, en los trazos, en los motivos del arte. Y dos nuevos pintores van a llegar, y van a llegar también a la zona de Montmartre, y van a tener un cambio fundamental en su concepción de color, que son Signac y Seurat. Signac y Seurat, que los dos van a establecer una nueva manera de dibujar, con unos colores mucho más fuertes,
y al mismo tiempo van a crear un estilo que se conoció como el puntillismo. Y que decimos que todo esto son impresionistas porque los hemos visto metidos dentro de unos mismos salones en los museos, pero realmente obedecen a otras técnicas diferentes. Y este cuadro, por ejemplo, de Signac que hemos mostrado, es uno de los grandes clásicos de los museos de los cuadros de los puntillistas, junto con otro que fue de los cuadros más importantes que se presentaron en su momento, que fue de este pintor Seurat, y Seurat pinta este cuadro que se llama Una tarde de domingo en la isla de la Grand Jatte en París. Es el cuadro puntillista por excelencia que está ubicado en el Instituto de Arte de Chicago hoy en día y que es el reflejo perfecto de lo que se veía en ese momento como el arte puntillista. Otro de los que va a llegar en ese momento a París, que va a llegar, o no a París, sino más bien a Montmartre, es Vincent Van Gogh, que tiene unas pinceladas que uno lo puede ver como las clásicas del impresionismo. Esta, por ejemplo, esas destellos sobre el agua son los que vimos en Turner y son los que vimos en Monet en su cuadro Impresión. Pero este cuadro tiene una estructura de color mucho más fuerte que la de los impresionistas, y Van Gogh cambia de estilos de alguna manera y vamos a tener su época puntillista desarrollada también desde Montmartre cuando hace uno de sus muchos y de sus múltiples autorretratos. La crisis entre los impresionistas ya se empieza a notar y todos empiezan a abandonar. Y hay algunos de los nuevos que van llegando. Recordemos, esto siempre es una carrera de relevos, que van llegando unos nuevos y esos nuevos que van llegando empiezan a conformar unas nuevas sociedades y unos nuevos grupos artísticos. Todo siempre al calor de un buen café o de un buen licor. Todo siempre dentro del gran ambiente de fiesta que existía más que en París, en Montmartre en ese momento. Todos estos van a conformar entonces una nueva sociedad que se va a llamar la Sociedad de los Artistas Independientes. Es la primera parte de esa gran evolución parisina en el arte. Hemos tenido una independencia, nos hemos salido del salón de arte de París, el tradicional, hemos roto, hemos creado unos salones que se llamarán más tarde los impresionistas, y aquí vamos a crear dos nuevos estructuras de salones que han durado hasta nuestros días. El Salón de Artistas Independientes, que tenía una razón de ser y una manera de concebir su misión en el mercado de una manera diferente. Esta misión de los artistas independientes, que había pintores, escultores, arquitectos, grabadores y diseñadores, fue liderado especialmente por cuatro pintores. El más importante de ellos, uno que es muy probable que no se conozca muy bien, que es Albert Dubois-Pillet. Y Dubois-Pillet era un militar que tenía la afición por la pintura, pero sobre todo tenía una gran capacidad de estructurar un proyecto. Y este señor, junto con el siguiente pintor, Odilon Redon, y junto con los otros dos grandes de su momento, que fueron Seurat y Signac, van a conformar este grupo con un elemento fundamental. Van a traer, sí, como el Salón de París traía de patrocinio en la Escuela de Bellas Artes de la República Francesa, aquí nos vamos a mover con la Comuna de París, con la ciudad de París. Es decir, estamos ahora moviéndonos y pasándonos a un ámbito más local. Que eso, en la medida en que hemos venido entendiendo la movilización y el desarrollo de la ciudad de París, entendemos que París siempre ha tenido esas rebeldías y que París siempre ha tenido esos movimientos mucho más rebeldes. Y lo van a formar este grupo con un solo propósito y con un lema clarísimo: sin jurado ni recompensa. La gran esencia de la Escuela de París, de la Escuela de Bellas Artes, del Salón de París, es que había un jurado y unos premios. Aquí no hay jurado, aquí no hay premios. Eso cambiaba completamente el estilo de todos estos. De hecho, aquí había que pagar unos dineros para poder presentar las obras de arte. Era un esquema completamente diferente lo que estaba haciendo.
Primero se hicieron estas presentaciones en los Campos Elíseos y después más adelante, cuando ya existía el Gran Palais y pudieron utilizar el Gran Palais, se instalan en el Gran Palais y más adelante estos serán las famosas FIAC y las Ferias Internacional de Arte Contemporáneo y las Bienales de París y toda esa esencia de la evolución del arte parisino que nace con esta comuna, con esta obra de la Comuna de París de hacer esa de Salón de los Independientes. Cuadros importantes van a tener. El cuadro más importante que se presenta en ese primer año es este que se llamaba Un baño en Asnières de Seurat, que fue pintado en 1887 y que había sido rechazado por el Comité del Salón de Bellas Artes. Y el rechazo era porque tenía todos los elementos que un cuadro no podía tener. Había unos elementos de nudismo en unos niños que están sin su camisa, había unos elementos de lucha de clases porque vemos a estos hombres claramente hijos de obreros, porque estamos en una zona que es obrera, porque se ve la zona de las chimeneas de los obreros, de las industrias que están ahí. Y vamos a tener también una pequeña barca cruzando el río Sena en esta zona de Asnières, cruzando con un señor que va sentado con un sombrero muy elegante. Esos elementos se consideraban que era de lucha de clases y por lo tanto no eran bien recibidos en las salas importantes en París, en las academias de arte. Eso va a hacer entonces que se revise toda la manera en que se está llegando, porque si estos pintores seguían pintando en estas zonas, pues igual el filtro que se estaba haciendo en esta Tercera República sobre el arte no estaba sirviendo. Y eso es lo que va a atraer a muchos otros pintores franceses y muchos otros pintores que van a llegar de otros sitios donde probablemente hay un mayor control al arte, como Rusia, van a empezar a llegar a la ciudad de París y especialmente a Montmartre a instalarse. Uno de esos primeros que llega es este gran genio y el gran competidor de Picasso. Si uno pudiera establecer dos nombres en el arte parisino, en el arte francés y en el arte mundial, de entre 1900 y en 1920 es esta competencia, o tal vez entre 1920 y 1950. Es la competencia feroz entre estos dos genios de la pintura, Picasso y Matisse. Pero si Picasso y Matisse no hubieran vivido juntos en París, si no hubieran estado en los mismos cafés, si no hubieran ido a las mismas fiestas de Gertrude Stein, probablemente el uno no hubiera alimentado al otro y el otro no hubiera crecido con el arte del otro. Y eso fue el papel fundamental de París, de conformar ese grupo de arte. Y Matisse llega y se instala más que en Montmartre, aunque está un poco en Montmartre, pero él realmente se va a mover a París. Matisse se mueve junto con su mujer y van a vivir cerca, en la casa pegada al Hotel Virón, donde está el Museo Rodin. Esa realmente va a ser su sitio. Matisse no era realmente un parisino. Matisse va a vivir mucho más en la Costa Azul y se va a establecer en esa zona. Allá es donde va a pintar, allá es donde va a morir muchos años más adelante este gran genio de la pintura que hizo a Picasso y Picasso hizo a Matisse y entre los dos se hicieron el uno al otro. Y junto con otros dos pintores, Matisse va a conformar un grupo que se conoció como el Fauvismo, fauve de bestia, porque eran bestiales, era la forma bestial en que utilizaban el color, la forma agresiva en que estos tres pintores, cuatro si le agregamos uno que ya lo menciono ahora, van a utilizar un color extremo en todos sus cuadros. Vlaminck, Matisse y André Derain. Estos tres son considerados los padres de este movimiento que se desprende de ese primer salón de independientes. Y les voy a mostrar un cuadro de cada uno de ellos para que vean la intensidad que tiene el arte y la profundidad de los colores. No hay que mirar los trazos, no hay que mirar el contenido, solo hay que mirar el trazado del color, la manera en que tiene el color. Este, que es de Matisse, de 1904, luz, calma y voluptuosidad. De Matisse un poco más puntillista, pudiera ser esos primeros años de Matisse en París. Después el siguiente cuadro es este hermosísimo de André Derain. Miren la intensidad del color que lo pinta en Inglaterra. Este es el puente de Charing Cross en Londres.
pintado en 1906, y este otro de Vlaminck, el restaurante en Bougival, es también esa misma categoría de la intensidad de color que empiezan a desarrollar. Todos estos residentes en la ciudad de París. Ya en Montmartre, más que en París, perdón. Y el siguiente que está en este grupo, que tiene la misma intensidad de color, pero que después se aparta un poco de ellos, es Braque. Braque es un hombre que nace con esta estructura de color. Este cuadro claramente es fauvista en la intensidad, este cuadro amarillo que tiene ese contraste con el azul y con el rojo. Es claramente un cuadro fauvista y es de los que es el inicio de la época fauvista de Braque. Todos estos grandes pintores tienen diferentes épocas y todos van evolucionando y un pintor convierte al otro. Es decir, Matisse convierte a Braque en fauvista y después aparecerá Picasso, que es el que terminará convirtiendo a Braque en un cubista por excelencia. Esta es la esencia del cubismo que nos está mostrando y cuyo padre y originador es el gran Pablo Ruiz Picasso, que nace en Málaga en 1881 y que termina y se disfruta la vida realmente en la ciudad de París. Él pinta en París, se mueve varias veces, sale en sus vacaciones, pero hace su vida en París y hace su vida y su residencia en Montmartre y es donde va a estar. Hay algunos momentos en que va a vivir en otras zonas, en la zona del enfrente al Museo del Louvre, en el que de los Grands Augustins, va a vivir también en Picasso, pero su esencia, su fiesta, su mundo social, su mundo de pintura es todo alrededor de Montmartre. Estos pintores nuevos van a hacer ahora otro nuevo salón que se va a llamar el Salón de Otoño. Ya hemos tenido el Salón de los Independientes, ahora vamos a hacer el Salón de Otoño. Era un esfuerzo más de otros independientes y a veces de los mismos de seguir siendo rebeldes con el Salón de París y demostrar más opciones de rebeldía. En este Salón de Otoño van a estar otros importantes pintores como el suizo Félix Vallotton, Vuillard, que va a estar también aquí presente, van a aparecer en este Salón de Otoño en 1903. Y en este Salón de Otoño en 1903 van a empezar a establecer, de aquí es el origen del cubismo, el origen del expresionismo, el origen del surrealismo, van a ser de todas estas y especialmente de la intensidad de todos estos pintores que muchos de ellos habitan en Le Bateau-Lavoir. Le Bateau-Lavoir era un edificio de pequeños apartamentos y pequeñas residencias, como una especie de residencias estudiantiles muy baratas donde vivían todos estos grandes pintores. Al Bateau-Lavoir va a llegar en 1900 Pablo Picasso. Va a llegar en 1900 y se va a establecer y poco a poco va a ir creciendo en tamaño en lo que va teniendo en esta zona en Le Bateau-Lavoir y es donde va a vivir después con la primera de sus mujeres y con la segunda. Y en fin, la vida de Picasso no fue una vida fácil en ese sentido, pero Picasso se va a mover en esta zona de Le Bateau-Lavoir y aquí es donde van a vivir otros grandes pintores con él. Y su camaradería es la que les va a permitir que el uno haga crecer al otro y que cada uno de estos pintores vaya desarrollándose. El Bateau-Lavoir ya no existe, fue destruido en un incendio y hoy en día hay una réplica del Bateau-Lavoir sobre Montmartre, una réplica de cómo era la entrada de este Bateau-Lavoir. Picasso era el hombre más importante de todo este grupo. Era el grupo que se conocía como la banda de Picasso. Y la banda de Picasso eran todos los grandes amigos de Picasso que se metían en cuanto problema podía existir y les parecía divertido y hacían toda clase de pilatunas. Pero el más importante y el carismático era Pablo Picasso. Y Picasso a todo el mundo lo quería, hombres y mujeres, todos adoraban a Picasso. Picasso era el más carismático de todos. Picasso era una fiesta completa y todos querían estar con Picasso. Y su gran amigo en este momento era Guillaume Apollinaire. Apollinaire, el poeta, el escritor, uno de los padres de presentar a todos estos, porque todos eran amigos por Apollinaire, que Apollinaire los presentaba. Y Apollinaire y Picasso terminan haciendo una cierta clase de ilícitos en algún momento que tal vez en ese momento no se consideraba que fuera muy grave hacerlo.
se robaban piezas de los museos. Pero no es que Picasso directamente fuera a los museos a robarse las piezas, es que más bien fomentaba el que alguien se las robara y él las compraba. Picasso se había obsesionado con una nueva manera de mirar el arte y estaba enfocado en el arte africano y en las figuras egipcias, que será el origen del cubismo naturalmente. Entonces, algunos amigos se roban algunas piezas del Museo del Louvre, piezas de Egipto y de África, y se las venden a Picasso. Y un día se van a robar, no Picasso, sino alguien se va a robar, otro ladrón se va a robar del Museo del Louvre la Mona Lisa. Y alguien decide que el que se robó la Mona Lisa es Picasso y lo denuncian. Y denuncian y la policía llega a arrestar a Picasso y a Apollinaire por haberse robado la Mona Lisa del Museo del Louvre. Picasso naturalmente lo niega. Picasso termina reconociendo que se ha robado otras figuras y termina devolviéndolas. Pero para fortuna de Picasso, a los pocos días aparece que la Mona Lisa es encontrada en Italia, donde había terminado por un ladrón que la había vendido allá. Se salvó la situación de Picasso, pero Picasso estaba, en cuanto problema aparecía, Picasso le gustaba meterse. Picasso estaba en todas las fiestas, Picasso aparecía en todo el mundo y Picasso era un hombre mercader de sus propios cuadros, mercader de su propio arte. Él vendía su arte, él pasaba explicando su arte a todos sus compradores y a todos los críticos y a todos los periodistas. Su taller siempre estaba lleno de todos estos personajes. Y una persona será muy fundamental para la vida de Picasso en París y en Montmartre, que es esta mujer norteamericana, Gertrude Stein, quien nació en California y va a terminar viviendo junto con su hermano Joel Stein, van a terminar viviendo en París, convirtiéndose en unos grandes coleccionistas de arte. De origen de una familia judía inmensamente rica, terminan en la ciudad de París y terminan convirtiéndose los dos en el centro de la vida social parisina. Stein, Gertrude y su hermano, viviendo los dos juntos, solteros los dos, y cada uno tiene un amor por los artistas muy grandes y terminan convirtiéndose en el centro social. Gertrude Stein hace una fiesta todos los sábados en su casa, a donde está invitado, como se decía en ese momento, Le Tout Paris. Todo París estaba invitado. Y si uno no estaba invitado a las fiestas de Gertrude Stein, no era nadie en la ciudad de París. Picasso naturalmente era el sitio donde aprovechaba y se codeaba con los nuevos compradores y se codeaba con los nuevos coleccionistas, y Joel Stein viajaba y llevaba cuadros de Picasso y de Matisse. Entre los dos, entre Gertrude y este Urbano, se peleaban un poquitico cuál era el que quería más a Matisse y cuál quería más a Picasso, y los dos van a terminar apoyando siempre tanto a Picasso como a Matisse. Y Gertrude Stein va a ser la mujer fundamental y Picasso termina encantado con ella. Y Picasso tal vez es la única de las mujeres que la va a tratar con otros ojos diferentes. De hecho, la va a sentar 90 veces. Dice Gertrude Stein que a Picasso la tuvo 90 sesiones para hacer este cuadro que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, que después termina cambiándole la cara porque ella no era una mujer bonita y no fue fácil para Picasso pintarla, y después cuando cambia su estilo y pasa a otro periodo, logra hacerle esta figura un poco medio cubista a Gertrude Stein, su gran amiga. 90 sentadas tuvo que hacer Gertrude para Picasso, cuando Picasso podía fácilmente haberlo hecho en dos o tres. Pero Picasso lo que le interesaba era la cercanía con esta mujer, el conocimiento que esta mujer escritora va a tener porque fue el centro de la vida social de París en muchos años. Por la casa de Gertrude Stein van a pasar todos los pintores que hemos mencionado, pero después llegará Scott Fitzgerald y después va a llegar Ernest Hemingway. Y Hemingway, en su famoso libro de París era una fiesta, tiene un par de capítulos dedicados a contar cómo era la vida de Gertrude Stein en la ciudad de París. Y el otro que fue muy importante fue otro coleccionista y otro mercader de arte, que fue Ambroise Vollard. Y Vollard era uno de los grandes coleccionistas de arte en París y que termina siendo muy amigo de todos ellos y asistente a todas estas fiestas. Aquí lo vemos en un cuadro de Renoir,
y después lo vemos en el típico Picasso cubista que vemos aquí en este cuadro que está en el Museo Pushkin de Moscú. Y otro que es importantísimo en todas estas tareas son los que están cerca a Van Gogh en todos estos, que es, por ejemplo, Paul Gauguin. Recordemos que el hermano de Van Gogh, Theo, era el que era casi que su propio agente. Y Paul Gauguin es otro de esos coleccionistas. Pero Paul Gauguin era el que era el médico de Van Gogh. Paul Gauguin era el que trataba psiquiátricamente a Van Gogh y el que le logra hacer que su desenlace hubiera podido retrasarse unos cuantos años más y no como terminó más adelante. Entonces por eso Gachet era un gran amante de la pintura, termina coleccionando arte de todos y termina generando todo un mundo social alrededor de él. Y ese mundo era naturalmente en Montmartre, que era donde establecía y donde pasaba absolutamente todo lo que tenía que pasar en materia de arte. Lo mismo con estos nuevos cafés que estamos generando en Montmartre. Vamos a tener la creación de tres importantes nuevos cabarets en la ciudad, en la zona de Montmartre. Este, que fue el Moulin Rouge. El Moulin Rouge, que era la capital del absinthe. Nuevamente vemos aquí otro cuadro de Toulouse-Lautrec sobre el absinthe. Ese líquido tan peligroso, ese licor tan peligroso para todos y que terminaba envenenando y que acabó a unos como a Van Gogh. Y Le Moulin Rouge era un sitio sobre Pigalle, sobre Clichy, perdón, en Pigalle, y era y sigue siendo uno de los sitios más importantes de la vida nocturna de París, donde van a nacer muchas cosas en la ciudad de París. Van a hacer un baile importantísimo que fue el Cancan. El Cancan que tenía dos grandes bailarinas de Cancan, que fueron la Goulois y Jeanne Avril. Eran las dos mujeres importantísimas en este baile y van a desarrollar toda una nueva manera de liberarse frente al arte del baile y no lo tradicional, sino esto era literalmente lo que diríamos hoy en día levantándose la falda. Y aquí también van a hacer otro estilo de arte importantísimo que era el de Toulouse-Lautrec, porque Toulouse-Lautrec, que había empezado tímidamente con el gato negro, aquí va a empezar a desarrollar sus grandes pinturas y sus grandes pinturas de afiches y de pósters para todo lo que es el mercado de las vallas en París. El mercado de vallas en París era tan importante que lo vimos que se diseñaron unas columnas que aún existen, las columnas Morris, para poder diseñar y para poder mostrar todo el arte vanguardista que había alrededor de esos pósters y esos afiches que se estaban produciendo. Toulouse-Lautrec va a ser, junto con otro par de artistas franceses y no franceses, uno de los grandes padres de esta industria editorial francesa y van a desarrollar, pero también Toulouse-Lautrec va a desarrollar un arte importante acá, que son sus cuadros, que pudiéramos decir que son unos cuadros impresionistas que empieza a desarrollar. Y tiene los dos cuadros que a mí me gustan más, que son los dos de las dos bailarinas que acabamos de mencionar, la Goulois y la otra es la de Jeanne Avril. Las dos, cada uno de estos cuadros, uno se llama la que está entrando al Moulin Rouge y la otra está saliendo del Moulin Rouge. Y naturalmente va a tener también sus famosos cuadros, sus famosos pósters, sus famosos afiches, que son los que estaba mostrando sobre cómo era la publicidad en los conciertos y en los bailes que había en Le Moulin Rouge. Va a tener este otro que también es un cuadro hermosísimo de Toulouse-Lautrec, un baile en el Moulin Rouge. Nos muestra cómo era eso en los años 1890 en la ciudad de París. Y el otro sitio que se establece, no propiamente en Montmartre, pero sí pegado sobre la avenida Clichy, muy, muy, muy sobre esa zona, es este otro que fue y sigue siendo muy famoso, que es el Folies Bergère. El Bergère era porque era cerca de la calle Bergère, que quedaba muy cerca y también va a generar un espíritu de fiesta importante donde todos estos artistas van a convivir y van a pasar. En el Folie Bergère, va a aterrizar otro de los grandes pintores que vivirá en París en esta época, el Moravio, tal vez se dirá que era de Moravia, Mucha, Alphonse Mucha, que lo vemos como el gran pintor de estos pósters
un poco más sofisticados, un poco más elaborados y más detallados que los de Toulouse-Lautrec. En este caso tenemos uno de Sarah Bernhardt, la que mostramos como de las artistas del teatro importante, en uno de los papeles de Gismonda, y que él es el que hace esos afiches de promoción, junto con otros que después empieza a desarrollar todo ese arte de publicidad comercial que se da en la ciudad de París a inicios de toda esta época de finales de siglo y antes del periodo de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo va a pintar en estos dos son dos del Folies Bergère, pintados uno por Mucha y el otro pintado por Toulouse-Lautrec dentro del Folies Bergère. Y el otro cuadro que es hermosísimo del Folies Bergère es este cuadro de Manet, que es un reflejo sobre un espejo de una persona de una persona que atiende el bar del Folies Bergère, que es un cuadro que está en la ciudad de Londres hoy en día. Ese es de los cuadros más lindos que tiene Manet, tal vez el último de los cuadros famosos que él hizo, que lo compró uno de sus mejores amigos, el músico Emmanuel Chabrier, lo compró y lo tuvo en su casa, y después años más adelante fue comprado por la Galería Cocteau en Londres, y es donde está ese cuadro hoy en día. Y el otro de los sitios, tal vez el más importante de todos los que había en Montmartre, era este, que era el Moulin de la Galette. El Moulin de la Galette, que empieza siendo un bar, un cabaret, y después pasa a ser lo que hoy en día es, que es un restaurante no tan bueno, pero es un restaurante que está en Montmartre, que sigue abierto al público y funciona el restaurante, y hay también como una zona de apartamentos que tiene al lado en lo que se ha convertido. Pero el Moulin de la Galette era un gran sitio de fiesta, un gran cabaret donde muchas cosas pasaban adentro, donde se desarrollaban artísticamente todos estos personajes, pero además donde todos estos hicieron unas grandes obras. Renoir, este es el cuadro famoso de Renoir del Moulin de la Galette. Entonces, cada uno de estos ya tiene el desarrollo de pintar estas escenas comunes. Todo ese desarrollo de estos, Renoir no es tan impresionista, Renoir es un poco más postimpresionista, si lo podemos mirar de esa manera. Y Renoir va a aparecer después, y Renoir empieza a pintar también estas figuras que no se permitían antes de esa cotidianidad de la vida. Y es el que va a tener estos. Después van a aparecer Van Gogh, perdón, este es Corot. Corot va a pintar también antes, mucho antes, había pintado el Moulin de la Galette también. Van Gogh lo va a pintar en una serie como de 6 cuadros. Hay uno de ellos que está en un museo de arte en Buenos Aires, pero va a tener toda una serie del Moulin de la Galette de Van Gogh, que aquí tengo 2 y aquí hay un tercero, que es un poco el Moulin de la Galette, pero en otro formato, la zona que era un poco más agrícola de la zona de Montmartre, donde vivía Van Gogh y donde realmente Van Gogh estuvo con su hermano durante mucho tiempo. Y el otro cuadro importante de la Moulin de la Galette es el de Picasso, que tiene este cuadro pintado en 1900 con un estilo un poco temprano de Picasso. No es ni el cubista, ni es la época rosa, ni la época azul de Moulin. Este es un cuadro mucho más tradicional, pues es del año 1900 del Moulin de la Galette. Y Toulouse-Lautrec también nos va a pintar en este cuadro acá, que es una esquina del Moulin de la Galette, este cuadro también con el clásico estilo de Toulouse-Lautrec. Y va a llegar otro pintor también que va a hacer maravillas en la ciudad de Montmartre, en la zona de Montmartre. Otro pintor que va a ser fundamental, que es el italiano Amadeo Modigliani, que desafortunadamente murió muy joven, con solo 36 años. Y Modigliani hace una carrera importantísima y hace una gran amistad con todos estos pintores en la ciudad de París y en la ciudad y en la zona de Montmartre, donde vivió prácticamente toda su vida y donde hizo su escuela. Y Modigliani se caracteriza por pintar estas figuras alongadas con unos colores muy fuertes, con un estilo un poco cubista, pero saliéndose un poco del molde. Y va a hacer una gran escuela junto con un pintor español que se llamaba José Victoriano González Pérez, a quien no mucha gente quería. Picasso no lo quería, pese a que era español también, pero no le gustaba simplemente que estuviera pintando bajo otro nombre, porque si había nacido como José Victoriano González Pérez, no tenía por qué cambiarse el nombre
y llamarse Juan Gris. Claro que el nombre comercial de Juan Gris creo que le funcionó bastante bien. Y Juan Gris se establece y establece una gran amistad en Montmartre con Modigliani y van a pintar juntos y van a tener todo este estilo de este cubismo como este cuadro que se ve de guitarra y pipa. Uno quisiera quedarse mucho más tiempo hablando de cada uno de estos pintores y entender cómo era su vida, cómo eran sus angustias, cómo era su proceso creativo. Pero desafortunadamente, pues no, ni tengo el conocimiento, ni ustedes tienen el tiempo para podernos quedar en toda esta parte. Sí quiero mencionar otro que es fundamental también y que lo vamos a ver en la siguiente parte también cuando miremos otros elementos del desarrollo del arte en París, que es Marc Chagall. Porque Marc Chagall nace en Rusia y Marc Chagall empieza a sentir unas ciertas represiones que ya se empiezan a sentir antes de 1905 en París, perdón, en San Petersburgo y en Moscú, y que después viene la época de la Revolución y Marc Chagall se va a establecer en París en 1910. ¿Dónde se va a establecer? Naturalmente, se va a establecer en Montmartre y desde allá tiene esa primera ventana a París, que él tiene desde la ventana de su habitación en Montmartre, este cuadro absolutamente chagaliano, con su gato, con su hombre volando, con las cabezas de dos caras, todas las figuras típicas de un cuadro de Chagall, que era ya una evolución más adelante de toda esa época del fauvismo que estamos llegando. Todo esto simplemente para decir que esto no se hubiera podido realizar si no se hace en una ciudad como en París, que se tuvo que hacer siempre con el auspicio del gobierno y que el auspicio de la corona en su momento y después del imperio y de la república fueron fundamentales para que se desarrollara el arte y que se desarrollara un mercado y que se atrayera a todos los pintores de todo el continente europeo para que llegaran allá y para que llegaran los compradores, como empezaron a llegar en el caso de la señora Gertrude Stein, empiezan a llegar los compradores americanos y revolucionan completamente el mercado del arte en París. Lo que vamos a ver después en ese periodo entre guerras y después en el periodo que vendrá después con todos los otros grandes pintores que tendrá París en esa época, es ese desarrollo de ese mercado ya tal vez un poco más hecho para el mercado americano. Terminamos este pedazo hoy de la parte del arte. Vamos a seguir después con la parte similar, cómo era la vida de los músicos en París, cómo era la vida de esos grandes escritores en París. Haremos una sesión, pero primero de eso vamos a hacer una sesión siguiente donde vamos a recorrer un poco esa evolución de ese mercado en París de hoteles, de restaurantes, de cafés y de almacenes. Entonces, para eso los espero en la siguiente sesión. Muchas